viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Los extrañamos, hermano. Gloria a Dios. El domingo, el martes, los extrañamos. Pero le damos la gloria al Señor, permítame decirlo de verdad, con mucho cariño, con mucha certeza. No es un halago, es la verdad. Nos sentimos orgullosos porque hay una iglesia madura que respondió en dos frentes. En el campamento, el grupo que fue al campamento estuvo a la altura del campamento. E IUJ La Gloria, para dolor de algunos, se destacó. Aleluya. Y los hermanos que se quedaron aquí también estuvieron a la altura del compromiso, respondieron también a la expectativa y el Señor está feliz. Y de eso se trata, hermano, de eso se trata. No se les extrañe que más adelante sean 2 o 3 grupos que estén a la vez en diferentes áreas, desempeñando responsabilidades ministeriales por cuenta de la obra del Señor y por la voluntad del Señor. Y se trata de siempre hacerlo en la dimensión de la responsabilidad designada, porque honramos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Los que no pudieron participar del campamento pueden tomar referencia de lo que fue el campamento con quienes fueron, quienes estuvieron allí en vivo y en directo. En lo personal, fui muy edificado, con mi esposa fuimos edificados y quedamos contentos porque se recibió palabra, ¿verdad? Hubo muy buena palabra, pero yo estoy feliz de los hermanos de la congregación, porque éramos 30 y pico, 34 personas, y 34 personas son 34 personas, niños, y que presentaron 9 bautismos, hermanos, 6 de acá. Y eso marca referencia, hermano. Uno se siente feliz, uno se siente contento. Lástima que no pudo estar, hermano Henry, pero se dio un momento. Eso fue una sorpresa para nosotros. Pero se dio el momento, era el momento, hermano. Era el momento. Porque la noche anterior varias personas no se querían bautizar, no había seguridad. Pero el Señor habla en su momento lo que debe hablar y convence al Espíritu Santo y se dio. Y de eso se trata, ¿verdad? Y estamos felices. Ahí hay un videito, no sé si lo hayan visto, subí un videito cortito que se hizo de los bautismos. Y bueno, estamos felices. Y desde ya proyéctese para el campamento del 2026, desde ya hay que ir proyectándose para ya comenzando a hacer los ahorros, todo eso. Es mejor irse proyectando para que cuando llegue el momento no estemos de pronto con dificultades. Y a lo que vinimos, mi hermano, como le dijo la gallina al dermatólogo, ¿a qué vinimos? Al grano, vamos al grano, le contestó el dermatólogo. Seguimos con Romanos y estamos ya prácticamente terminando el estudio de Romanos en este segmento que hemos abordado los jueves, desde el capítulo 12. Y el título de hoy es muy diciente: servir, solo servir. Servir, solo servir. Y estos pasajes que hemos estado estudiando nos invitan siempre a la reflexión. Y la reflexión es que definitivamente no podemos quedarnos quietos, hay que servir. Y a su vez viene una segunda inquietud válida, necesaria de reflexionar también, y es ¿cómo estamos sirviendo? Y para poder desarrollar la enseñanza llamo a mi esposa para que presente este tiempo al Señor como corresponde en oración, porque dependemos de la gracia del cielo. Amén. Amén. Aleluya. Buenas noches, mis hermanos. Pónganse sobre sus pies, vamos a entregar este tiempo a Dios, porque queremos que haya palabra rema, palabra revelada. Amén. Cierre sus ojos. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en esta noche. Gracias, Señor, por el refrigerio que traes a nuestra vida. Es como una recarga espiritual
Señor, gracias porque tu Santo Espíritu, a través de la vida de tu siervo, nos habla a nuestra necesidad y nos permite conocer cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida y para nuestro ministerio. Señor, te pedimos que esta noche haya palabra rema, palabra revelada, y no nos dejes quedar como oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, pero recordando, Señor, que toda la gloria y la honra es para ti, porque somos tus hijos, tus hijas con corazón de siervo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que traes esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Servir, solo servir. Pablo era un hombre muy preparado, bastante preparado. Pablo recibió formación de los eruditos de su tiempo. Él estaba preparando para ocupar cargos insignes, cargos trascendentales de suma importancia en el pueblo hebreo. Así como venía Pablo, perfectamente hubiera podido llegar a ser incluso sumo sacerdote con el Sanedrín, ¿verdad? Muy preparado. Pablo también pertenecía a una gran familia. Algunos historiadores presentan a Pablo como un hombre muy pudiente, muy pudiente. Y se relaciona porque para estar en esa condición de preparación también se requería dinero, ¿verdad? Pablo recibió algo especial del Señor y fue la revelación personal del Evangelio. Dios lo preparó secularmente, digámoslo así, para revelarle de forma personal el Evangelio, ¿cierto? Pero dice Pablo en Efesios capítulo 3, con referencia a Cristo, y habla del misterio que no entendían los antiguos. Cristo era un misterio para los antiguos, pero a Pablo le fue revelado. Asociando a Pablo, recordemos a Abraham. A Abraham Dios le dio una promesa en tres sentidos: una promesa personal, una promesa nacional y una promesa universal. Y de esa promesa universal, el Señor le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Perfecto. Si nosotros miramos el contexto hebreo del momento en que está Pablo viviendo allí, en los tiempos de Jesús, debemos recordar que para la cultura hebrea solo existían los hebreos. Tengan presente eso, es muy importante considerar eso para entender lo que Dios hizo con nosotros. Para los hebreos, fijémonos bien, si retrocedemos un poquito en el tiempo, cuando Israel fue invadido y las 10 tribus del norte fueron secuestradas, se fueron cautivas por los babilonios, los asirios. Ellos se contaminaron, ¿cierto? Y se convirtió después en Samaria. Terminó siendo después los samaritanos. ¿Por qué los judíos rechazaban, odiaban y no podían ver a los samaritanos? Si de alguna manera tenían también origen en ellos y tenían su sangre, porque se habían mezclado. La ley prohibía claramente mezclarse. El judío se casaba con judía, la judía con judío, el hebreo con hebrea, la hebrea con hebreo. Así de clara era la ley, ¿cierto? Pero aquellas tribus que fueron cautivas, al regresar, venían ¿qué? Contaminadas, mezcladas. Y el pueblo de Samaria fue rechazado.
Un caso lo tenemos, por ejemplo, en Juan 3, la samaritana, ¿cierto? Juan 4, la samaritana, ¿cierto? Ok. Hay otros segmentos de los evangelios que hablan del buen samaritano, etc. Los samaritanos eran rechazados. A su vez, bueno, los samaritanos tenían un componente judío, sabemos. Pero a su vez, los judíos eran tan celosos y son tan celosos hoy con su raza, con su ancestro, con su sangre, con su genética, pues, que al que no fuere judío lo calificaban, decentemente le decían gentil, pero fuertemente lo llamaban perro. Y no estoy diciendo nada desobligante, así dice la Escritura. Para los judíos, el que no era judío era como un perro. Así iba al extremo la situación de los judíos. O sea que nosotros como gentiles y el mundo como el mundo que no fuera judío, ante los ojos de la tradición, de la religión y del costumbrismo, no teníamos la posibilidad de recibir el mensaje de salvación. No teníamos la posibilidad de recibir el mensaje de un Dios de gracia y de amor, para nada. Aunque el Señor le había dado la orden a Israel que fuera luz para las naciones y que testificara de su gracia y de su amor. Con todo eso, algunos judíos, digamos, convertían a algunos, los llamaban prosélitos. Recuerda que la palabra habla de los prosélitos. Algunos que no eran judíos confesaban la ley judía. Ok. Pero gentiles eran gentiles. Vamos a leer este segmento del Evangelio de Romanos para dar fundamento bíblico a lo que estamos desarrollando, lo que ya estamos diciendo. Romanos capítulo 15, versos 7 al 9. Le pido el favor a mi esposa que lo ubiquemos en otra traducción, en otra versión, para profundizar un poquito la idea. Pongámonos en pie, por favor. Romanos capítulo 15, verso 7. Dice así. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, verso 7. Por tanto, sigamos leyendo despacio. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Amén. Sentémonos, por favor. Quiere decir esto, y es evidente que la Escritura ya consideraba a los gentiles para recibir la palabra de vida eterna, la palabra de salvación. El Antiguo Testamento ya habla proféticamente de los gentiles recibiendo el mensaje. Y aquí Pablo presenta y hace acotación a lo mismo. Vamos, por ejemplo, al Salmo 18:49. Salmo 18:49, antes de que mi esposa lea el segmento en otra versión. Salmo 18:49. Salmo 18:49, la Escritura dice así. Y está hablando el salmista de un Dios grande y maravilloso. Voy a leerlo desde el 47. Miren el salmista cómo presenta. Desde el 47, Salmo 18, desde el 47. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Cuando dice yo te confesaré entre las naciones, claramente está hablando que habla fuera de Israel. Y si habla fuera de Israel, está hablando a los gentiles. ¿Estoy explicando? Directamente, ya implícitamente está diciendo que le va a hablar ¿a quién? A los gentiles. Como dice el segmento que leímos en Romanos, ¿no? Escuchemos ahora el segmento de Romanos 15, del 7 al 9, en una versión alterna.
En Dios habla hoy. Perfecto. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Versículo 9. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por esto te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. Amén. Amén. Deseo recalcar nuevamente la dimensión del impacto que estas circunstancias tenían sobre el pueblo hebreo, sobre el judío, que tenía toda una historia ancestral arraigada en su corazón de odio a los gentiles, de rechazo a los gentiles. Y ahora el Señor dice, el mensaje de salvación hay que llevarlo a los gentiles. ¿Se requiere realmente haber nacido de nuevo? ¿Se requiere definitivamente estar sometido a la voluntad divina? ¿Se requiere necesariamente contar con la guía, la presencia y guía del Espíritu Santo para poder obedecer la magnitud de esa orden? ¿Me estoy explicando? O sea, trasladémoslo a hoy. Apliquémoslo a hoy. Ve y le hablas con amor a tu peor enemigo. A ver. Ve y le dices a tu peor enemigo que te perdone porque tú has hablado mal de él o has pensado mal de él. A ver. ¿Qué hay en tu corazón? Si con una elemental enemistad, si con una básica diferencia de conceptos ya se generan rivalidades y le cuesta a mucha gente excusarse o volver a dar la mano o volver a saludar, y estoy hablando de creyentes. Ahora calculemos y dimensionemos lo que implica entonces tu peor enemigo. No, que fue que mató a mi papá. Ve y le pides perdón. Y le hablas con respeto. A ver. Estamos hablando de un asunto sumamente fuerte. Porque el servicio del creyente, el servicio de la iglesia, tiene un componente esencial. La columna vertebral del servicio del creyente se llama amor. No podemos concebir el contexto y el concepto servicio a nombre de Jesús si no fluimos en amor. Y aquí en la misma congregación nos cuesta. Nos cuesta, hermano. Y la verdad, nosotros como pastores lo hemos visto, no solo aquí, por donde hemos pasado. A uno le cuesta, uno mismo a veces se ve en situaciones con hermanos que a uno le cuesta digerir. A uno le cuesta pasar cosas. A uno le cuesta aceptar circunstancias. Y son hermanos en la fe. Con autoridad pastoral, con autoridad ministerial, con rango ministerial de injerencia e influencia nacional e internacional. Y a veces uno... Señor, dame paciencia para poder digerir esto, porque uno ve la situación que no está bien, uno se da cuenta que así no es, pero le toca a veces, Señor, dale sabiduría para que corrija, por favor. Ahora, en el cotidiano vivir, en la relación personal, no vayamos tan lejos. En la básica relación conyugal,
Tranquila, yo dice que algún día tendrás que decir, perdóname, Juan, no quise decir eso. Porque se presenta la situación. Es inevitable la diferencia. Es inevitable los conceptos encontrados. Son inevitables. Y ahí se mide el carácter de Cristo, el amor y la gracia que hemos recibido del cielo. Para comprenderlos y rápidamente superar los impases y seguir adelante. ¿O solamente en mi matrimonio pasa eso? ¿O no, mami? A mí me costó acostumbrarme a no comer arracacha. Y a ella le fascina la pasta y a mí no me gusta mucho. Y ella cada ratico con pasta. En todos sus géneros y sabores. Hermano, le cuesta a uno situación. Y estoy haciendo una broma para que entendamos que a uno en el matrimonio cuesta. En la relación familiar cuesta. En la relación de vecinos cuesta. Y en la ministerial también cuesta. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y aquí Pablo dice, por tanto, y miren nomás el verso 5 para que entendamos mejor ese por tanto. Miren el verso 5 del capítulo 15. Estoy en Romanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, atención, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros con un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y alude al Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Hay que aprender a ser pacientes y buscar el consuelo del cielo, porque habrán situaciones que nos tratan de desencajar. A veces trata la situación de como que a uno que se le mueve un poquito el pie y uno como que se le va el pie un poco. No, es que es verdad, hermano. Sucede, no sucede. Somos personas, hermano. Somos humanos. Tenemos sentimientos y emociones y reaccionamos también. Tenemos temperamentos y reaccionamos. Nosotros no somos de aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. No, somos personas de carne y hueso y estamos en un proceso de transformación para santificarnos. Por eso día a día es una batalla completa contra las situaciones que nos rodean. Y la parte emocional no se queda quieta. La parte hormonal siempre está alterándose. La parte sentimental a veces trae recuerdos y situaciones, ¿o no? Todos los días. Y aquí dice Pablo entonces, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y pone como referencia a Cristo. ¿Cómo nos recibió Jesús? Con amor. ¿Y qué éramos de Jesús? Enemigos. ¿O no? ¿Éramos enemigos? ¿Quién nos recibe con amor? Nos reconcilia. Entonces estamos llamados a ¿qué? A mirar con amor y a reconciliarnos con las personas, ¿o no? Y aunque cuesta, cuesta. Pero el Señor ve con agrado que se le obedezca. Eso es servir. Solo servir. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y aquí viene lo bueno. Siervo de la circuncisión. Cuando habla de ser siervo de la circuncisión, le hace a ser siervo de Israel, del pueblo hebreo, donde se caracterizaba por la circuncisión. ¿Cierto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, 1:11, ¿cierto? Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Él vino ¿a qué? A revelar al Dios de gloria. Por eso Juan 1:1 dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cierto? Eso dice Juan 1:1, ¿cierto? Hablando. Y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne para revelarle al pueblo. ¿A dónde vino primero el evangelio? A los judíos. ¿Cuál pueblo escogió Dios soberanamente? El pueblo judío. Y el Señor le dice, si recuerdo bien el Deuteronomio, le dice un pasaje que dice, ustedes no eran nada, pero yo los escogí. Amén. Así es. ¿Qué éramos nosotros? Nada.
¿No me creen? Vaya a 1 Corintios. Capítulo 1. A ver si estoy bien. O es el 2 Corintios. Espérate a ver si es 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 1. Donde está la descripción de lo que nosotros éramos. A ver si es 2 Corintios, capítulo 1. Espérate, yo que lo ubico. Y allí dice lo que éramos nosotros. Necios. Éramos nada. A ver, ayúdamelo a buscar, mi amor, porque es que no lo tengo anotado. El que lo haya encontrado me avisa. Está en 1 Corintios capítulo 1, con seguridad. O el 2 Corintios capítulo 1. Pero está ahí, hermano. Yo sé que está ahí. Eso está ahí. La descripción de lo que éramos nosotros y por qué Dios nos recogió en esa condición tan terrible. Me estoy acordando de ello en este momento. A ver, ¿quién lo va a encontrar? ¿Quién lo encontró? A ver, ¿quién dice yo lo encontré? ¿Quién dijo? A ver, yo sé que está ahí, hermano. Vamos a buscarlo porque que no se ha perdido porque no se ha perdido. A ver, ¿dónde está? ¿Que alguien lo encontró? 1 Corintios capítulo 1, verso 20, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros como hombres? Éramos nada. 1.25. A ver, ¿dónde está? Exacto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí calificábamos todos nosotros. Ahí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí calificábamos todos nosotros. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 27, 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Entonces, no nos queda la más mínima autoridad, no tenemos el más mínimo argumento, no contamos con ningún elemento de peso que se pueda levantar en contra de la voluntad divina como para decir: Señor, yo no lo hago. Hay que obedecer. Porque yo no era nada. Y tan era nada que la Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Alguna vez yo le participé a una persona de estos versículos, me recuerdo bien, que le participé a una persona de estos versículos hablando de la condición del hombre sin Cristo, y se ofendió. ¿Cómo? ¿Cómo así que nosotros? Eso dice la Escritura. Eso cuesta digerirlo, hermano. Y como cuesta digerirlo y saber de dónde nos sacó el Señor, entonces cuando lo entendemos, damos más gloria a Dios porque sabemos de dónde nos sacó Dios. Y valoramos más la salvación. De ahí por qué ahora entendemos mejor cuando Pablo dice que hay que ir a llevar el evangelio de los gentiles, y dice aquí: pues os digo, estoy en el 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Vino a los judíos.
pero lo rechazaron. ¿Y para qué? 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y para que los gentiles, o sea, de plano, tácitamente está diciendo, no solo los judíos conocerán el evangelio, sino los gentiles. No estamos llamados a negar el evangelio a nadie. Allá ellos son los que lo rechazan. La cruz no se le niega a nadie porque es universal la obra de la cruz. Cada quien la toma o la deja. Amén. Ahora, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Desde el Antiguo Testamento estábamos en el plan de Dios. Los gentiles, nosotros. Esto es coherente completamente con la palabra cuando dice que Él nos llamó, nos escogió, nos apartó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo no existía Israel, no existía pueblo hebreo, pero estábamos en el plan de Dios. Y esto es coherente con Efesios, donde dice, Efesios donde dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿En quién? En Cristo. Para los judíos del entonces, como para mucho creyente hoy, cuesta digerir la orden de no hacer acepción de personas. Cuesta. No se logra entender. No se logra reflexionar. Hay que verlo en el contexto espiritual cuando uno tiene que decirle a alguien alto. Y a nosotros nos tocó hacerlo en el campamento. ¿O no, mamá? Efesios 2:14. En el campamento había una administración. Y fueron convocados los pastores, las personas que venían de visita de Puerto Rico a ministrar. Y se metió una persona que no tenía por qué estar ahí a ministrar indebidamente. Tan pronto yo vi eso, con mi esposa vimos eso, y se estaba metiendo con una persona de nuestra congregación. Pastor, mire lo que está pasando, esa persona no debe estar ahí, no fue convocada. ¿Pero qué hago? Y me fui a otro, pastor, mire lo que está pasando, haga algo, lo saca por favor, porque no, mire lo que está haciendo, lo saca. No, que no sé qué, que fue autorizado. Y le dije, ¿lo saca o lo saco? ¿Lo saca o lo saco? Y allá me metí, nos fuimos con mi esposa, allá nos metimos. Nos ardió la ira que alguien estuviese metiéndose indebidamente con nuestra gente. Eso no se hace. Yo sentí como si me estuvieran agrediendo a una hija. Eso no se hace. Y allá nos metimos. Y el personaje, la persona esta, ya entendí, se retiró. ¿Antes de qué? Alguien tiene que ejercer la autoridad. Porque a veces cuesta. Y a estos pastores que les dije, les costó, les faltaron pantalones para ejercer autoridad. Le dije a 2, y le faltaron pantalones para decir, venga, lo hacemos. No lo hicieron. Nos tocó a nosotros asumir esa responsabilidad, porque era nuestra gente. Si no lo hacen ellos, lo hago yo. Claro. Y si eso generó que dijeran algo, que lo digan. Y si eso generó que se disgusten, que se disgusten. Y si eso genera que mañana me llamen a una cosa, que me llamen. Pero lo que hice fue hacer respetar a mi gente. Porque hay un orden en las cosas de Dios. Y uno debe tener una firmeza en esas cosas y ser serio en esas cosas. Acá Pablo está llamando a que seamos claros y definidos cuando llevamos el evangelio, cuando servimos a otros. Hay que tener discernimiento espiritual. Hay que fluir en los dones del Espíritu Santo para saber en qué momento intervenir o no intervenir. Hay que estar pendiente de las situaciones de que están alrededor de uno para poder actuar. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que pasó en este campamento. Ahora, Pablo está hablando que hay que llevar el evangelio a los gentiles. Y Pablo habla del misterio de Cristo. Y vamos en este momento a Efesios capítulo 3.
Vamos a Efesios 3. Efesios 3. Pablo tuvo todo un ministerio a los gentiles. Todo un ministerio a los gentiles. ¿Y qué pasó ahí? Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo tenía claro a dónde debía ir a predicar el evangelio, honrando lo que Jesús mismo estaba diciendo y dejó plasmado en Juan 1:12. Antecediendo Juan 1:12 dice la palabra que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les concedió, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos nosotros. Porque desde la antigüedad ya estábamos en el plan profético de Dios y se estaba cumpliendo. Y Pablo dice aquí: y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo recibió esa orden de Dios y fue comisionado, instruido, direccionado, enviado ¿a qué? A los gentiles. Y Pablo era bien celoso. Miren esto. Pablo se autopresentó, en algún pasaje dice hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Ese era fariseo. No era fariseo, era super ultra fariseo. Tipo celoso de la ley. O sea, ese hombre era ultra super codo en la ley. ¿Me estoy explicando? Y a él es el que le dice el Señor: tienes que ir a los gentiles. A ver, me estoy explicando la dimensión de la transformación que tuvo Pablo, de rechazar a los gentiles y tratarlos como perros y no querer ni mirarlos ni tratar con ellos, porque era abominación a tratar hasta con ellos, ¿verdad? A tener ahora que ir en Cristo Jesús a llevarles el evangelio, a darse en la batalla por ellos, a ir a la cárcel por ellos, a ser golpeado por ellos, a sufrir penalidades por ellos, a desarrollar sus viajes misioneros por ellos, etcétera, etcétera. ¿Transforma o no transforma el Espíritu Santo las vidas? Para servir. O sea, hay que tener una transformación profunda para llegar a la dimensión de servicio de Pablo. Porque como les digo, Pablo estaba completamente metido en el contexto de la ley, de lo que era el fariseísmo, de lo que era ese celo a ultranza por el respeto a la ley y las tradiciones, ¿cierto? Era lo que había recibido, para lo cual fue formado, porque iba a ser parte de Sanedrín. El hombre iba encaminado hacia allá y lo toma un día Cristo, lo tumba el caballo, como decimos vulgarmente, aunque ahí no dice que fuera un caballo. El Señor lo tumba, lo llama y lo pone a trabajar con los gentiles. ¿No te gustan los gentiles? Ahora le vas a llevar el mensaje a los gentiles. Dura cosa te es dar de golpes contra el aguijón, hermano. Cuidado. Y allá fue. Por eso el Señor le dijo que iba a sufrir por causa de él. Y a veces a nosotros nos disgusta tener que llevarle el mensaje al vecino de la casa. Nos molesta. O nos molesta tener que darle la mano al hermano que se siente en la silla de atrás de la iglesia, porque viene de trabajar y no se ha lavado la mano. Hablemos con claridad, hermano, así sucede. Si el hermano viene de trabajar, viene con su overol o con su ropa sucia porque está trabajando, a veces lo miramos así, ¿y este qué? Y no le damos la mano, porque el hombre viene de trabajar y no se ha lavado. Así somos de legalistas muchas veces. No me estoy inventando nada, porque lo he visto, hermano. Y decimos que no hacemos acepción de personas, decimos que amamos a Dios, decimos que respetamos la palabra, decimos que servimos al Señor. Servir y solo servir. No podemos poner peros en eso, si estamos sirviendo. Pero Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿El misterio cuál? Cristo, también con los gentiles, el evangelio para los gentiles. Y eso es lo que está diciendo en Romanos. El evangelio no quedó restringido.
Por tanto, como el evangelio no quedó restringido a los hebreos, el servicio tampoco. Nosotros no tenemos un servicio restringido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, pastor? Como me quiere decir, porque nuestra vida no está restringida. Debemos dar testimonio a todo aquel que nos mira. Yo no puedo darle un testimonio a Miriam de una manera y tapar cosas y venir aquí y donde Blanca dar otro testimonio. Y después salir corriendo y tapar y hacer cosas y aquí donde Yuranis otro testimonio. Y después hacer no sé qué cosas y allá donde el pastor Ángel otro testimonio. ¡No! Yo tengo un solo testimonio, una sola vida. Y los tres, los cuatro van a ver lo mismo. El evangelio es uno solo, el mensaje es uno solo, Cristo es uno solo. Y se llama servir. Llevar el mensaje, que es uno solo. Y Pablo está hablando de eso. ¿Por qué? Porque en Efesios 13 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y eso le cuesta mucho a los judíos recibirlo, les costó mucho recibirlo. ¿Cómo así que los gentiles con nosotros? Sí, sí. Esa fue la gran, digamos, como lo que marcó la diferencia notoria para el cristianismo de la iglesia primitiva en el pueblo hebreo. Cuando lo sacó del confort de que hace todo con los hebreos, dice, hay que salir a los gentiles. Y Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del evangelio. El evangelio no divide, el evangelio une. Amén. Gloria a Dios. El servicio une. El servir une. La palabra une. La palabra no debe dividir. Cuando se está predicando la sana doctrina, cuando se está ministrando con la guía del Espíritu Santo, no puede haber división, debe haber unidad. Amén. Ahora, volviendo a Romanos, mire lo que dice el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué consecuencia trae el servir? ¿Qué consecuencia trae el dejarse guiar del Espíritu Santo y honrar la palabra? Pues que en la medida que servimos y testificamos, más vamos a tener del Espíritu Santo. Más vamos a recibir del cielo. Más nos va a dar el Señor. En la medida que crezcamos y maduremos, más vamos a tener del cielo. Al que más se le da, más se le exige. Uno en la casa, al hijo mayor le exige más que al hijo menor, ¿o no? Gloria a Dios. Amén. Natural. En una empresa el gerente tiene más responsabilidad que el portero. Claro. Ministerialmente el que ha crecido más es el que tiene más responsabilidad y tiene que ayudar al que viene de abajo, que viene creciendo, que viene subiendo. ¿O no dice la Escritura que los fuertes deben ayudar a los débiles? Eso dice la Escritura. ¿Dónde está el servicio? ¿Cómo está el servicio? Servir, solo servir. ¿En qué condición? ¿Con qué propósito? ¿Para agradar a quién? ¿Para convencer a quién? ¿Para complacer a quién? ¿Para quedar bien con quién? Es que ese contexto no lo podemos considerar. Yo no necesito quedar bien con Dios ni agradar a Dios. Yo lo que necesito es obedecer a Dios. Y lo demás ya viene por añadidura. Si yo pienso, debo agradar a Dios, debo convencer a Dios, voy a hacer esto para... Hermano, estamos perdiendo el tiempo y estamos por el camino equivocado. Porque estaríamos pensando que son obras lo que necesito para agradar a Dios. Y no, a Dios ya le agradó, aunque le diga así a Jesucristo, porque Él pagó la cruz por mí y por ti. Aquí nos debemos enfocar es en saberlo, obedecer, en los términos que la palabra enseña. Obediencia. Y el servicio honra la obediencia. Amén o no amén, como dice el Silvestre. Y Pablo apela a esa disposición de servicio. Pablo apela
a la bondad que debe haber en cada uno de los creyentes. Por eso en el verso 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cómo podemos servirnos bien? Cuando ejercemos la madurez espiritual. Cuando habla de amonestaros, habla de que una persona madura habla con otra persona en el rango de madurez, haciendo uso de la palabra, y si le va a hacer una observación, la hace con respeto, con consideración, pero dentro de un contexto bíblico sano. ¿Me estoy explicando? Hermano, mire que por ahí usted dijo esto y no está bien, hermano, porque la palabra tal cosa, ¿cierto? ¿Listo? Y el hermano que es maduro, venga, yo miro, uy, sí, hermano, claro, no, por ahí no es. Ok, gracias, hermano, ya. Amonestaros unos a otros. Hermano, mire, está llegando tarde, hermano, eso no está bien. ¿Cuál es el testimonio, hermano? Llegue temprano, hermano. Usted llega con su familia, pero los está enseñando a llegar tarde, eso está mal, hermano. Pero hermano, es que, pero hermano, haga algún esfuerzo, hermano, levántese un poquito más temprano y llegue temprano. Enséñele a sus hijos desde ahora que hay que llegar temprano a la iglesia. Dé usted el ejemplo. Esto es una amonestación sana, decente, correcta, en los términos que la misma palabra enseña, con amor o no. Pero hay que tener madurez. Para servir hay que tener madurez. No sé si mi esposa ya tocó ese tema que en cuanto al servicio con la madurez espiritual. No me acuerdo si ya lo tocó o no lo tocó. Pero para servir y solo servir se necesita madurez. Una persona inmadura no sirve bien, hermano. Tengan presente eso. Una persona inmadura no sirve bien. Una persona inmadura causa más problemas que beneficios. Porque muchas veces la persona inmadura se deja llevar de emociones, de sentimientos, de percepciones, de me pareció, que es que no sé qué. No, es que aquí no es de que me pareció, es que a mí me parece, hermano. No, a usted le parece. ¿Qué dice la palabra? No es lo que le parece, perdóneme, hermano, pero no es lo que le parece a usted. ¿Qué dice la palabra? Hermano, ¿qué, hermano? Deme un argumento bíblico, hermano, porque ¿sí me estoy explicando? Entonces uno nota ahí que solamente hay intenciones como de ser protagonista y tratar como de manipular situaciones o tratar de ejercer presión indebida, pero realmente no hay argumento. Y hay que saber tener argumento, pero ese argumento lo da la madurez. Hay que crecer y madurar, guiado del Espíritu Santo, para servir y solo servir. Y Pablo nos llama a eso. Pablo está diciendo que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, él ministraba el Evangelio. Pablo no está hablando, y si no lee todo ese contexto, está hablando del Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, Jesucristo, el Evangelio, Jesucristo, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, Jesucristo. Él no se sale de ahí. ¿Qué es lo que nosotros vivimos para poder servir? El Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros llevamos como testimonio de que transforma? El Evangelio. ¿A quién estamos representando cuando estamos sirviendo? Llevamos un mensaje a Jesucristo. ¿Con qué? Con el Evangelio. Pongámonos en pie, por favor. ¿Qué es lo que debe primar en nosotros como núcleo de vida? El Evangelio. ¿Cuál es el núcleo de nuestro servicio? Solo servicio, el Evangelio. Y ahí está Cristo, que debe estar entronizado en nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Ese es el Evangelio. No hay opción. No hay salida por otro lado. No hay salida por otro lado. Aleluya. Santo Señor de los cielos. Dice también el versículo 6 de Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Pablo de glorificar a Dios, de hablar de Cristo Jesús, de su vida, de su obra. ¿Dónde se desarrolla el ministerio de Jesucristo y se implementa? En las cartas paulinas. Pablo,
apóstol que no era del Cordero, porque él no caminó con el Señor Jesucristo. Pero Cristo mismo se reveló a su vida, como a ti y como a mí. En la medida que lo busquemos, vamos a tener ese conocimiento, esa presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pablo es el mejor ejemplo, porque él no estuvo directamente con el Señor Jesucristo. Él perseguía a los que creían en Cristo y luego fue confrontado y luego tuvo amor por aquellos que no conocían la buena nueva de salvación. Señor, coloca ese amor. Ayúdanos, Señor, dice tu palabra en Mateo 7:7, mas buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se os abrirá, y el que busca encuentra y halla. Busquemos ese amor por aquellos que no conocen de Él. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a llevar el Evangelio. Ayúdanos a llevar la buena nueva tuya, Señor. Ayúdanos a ser testimonios, Señor. Muchas veces, Señor, tenemos que tomar posiciones, Señor, pero tenemos que estar seguros en ti. Señor, queremos hacer las cosas con excelencia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a transformarnos a la imagen tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la estatura que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor, te pedimos en esta noche que quites, que desarraigues todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, a ser radicales con tu palabra, a defender el Evangelio, a hacer apologética, defensa del Evangelio. Señor, ayúdanos, Señor, a ser esos hijos y esas hijas con corazón de siervo, a servir y servir más, pero con excelencia. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca, que no tengamos miedo de hablar. Señor, que veamos cada oportunidad de dar testimonio. Yo te doy gracias por la vida de mi hermana Janet, Señor, porque ella estuvo un tiempo apartada de ti. Pero, Señor, ella quiere escuchar, necesita escuchar de ti. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás abonando el terreno, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestras familias, Señor, que no te conocen. Señor, tal vez no sea a través de nosotros, pero sí de un vecino, de otra persona. Te los colocamos, Señor, para que ellos puedan conocerte personalmente, para que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor, y se puedan congregar. Señor, en esta noche, Señor, entendemos la responsabilidad que tenemos, Señor. Ayúdanos a llevar a otros a tu santa presencia. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal en este mundo. Señor, ayúdanos a hacer cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Señor, pero que seamos firmes, radicales, Señor, y no demos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Señor, gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque cada oportunidad tú nos las colocas, Señor, para hablar, para testificar. Toda la gloria es para ti, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra
la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.